Buenas tardes a todos, todas, todes. Nos volvemos a encontrar hoy viernes 4 de diciembre. Ha avanzado, ¿ah? Hemos tenido ya varias versiones de nuestros seminarios virtuales. Como siempre, un saludo especial a todas nuestras colegas, nuestros colegas, quienes están en los hospitales, ¿no es cierto?, centros de salud a lo largo del país, del territorio, trabajando en esta situación de pandemia que aún no termina. Así que también a estar muy atentos, atentas, solidarios, solidarias y mantenernos con esta lógica, ¿no? Que aún nos estamos cuidando. También agradecer a todo el personal de salud y quienes hacen funcionar los hospitales, ¿no? Y nos están cuidando en estos momentos. Un saludo también a toda la comunidad, a nuestro departamento de tecnología médica, académicos, académicas, los trabajadores y trabajadoras, y por supuesto nuestros estudiantes y nuestras estudiantes de nuestra escuela. Hoy, 4 de diciembre, tenemos un seminario, dada la contingencia, ¿no? Ayer fue 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y por lo tanto hoy tenemos dos grandes invitados, invitadas, amigos, amigas. Tengo la suerte de trabajar con ellos también en un curso de formación general dentro de la Universidad de Chile, que también le mandamos un saludo a Camila, nuestra otra colega, ahí en ese trabajo, ¿no es cierto?, el curso de formación general de discapacidad e inclusión social. Saludamos a Sandra Mella. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Sandra Mella es profesora asociada del Departamento de Terapia Ocupacional, ahí en un edificio cercano, ¿no es cierto?, a nuestras dependencias del Departamento de Tecnología Médica. Es cruzar el patio y lo encontramos. Y es parte también del equipo del Centro de Enseñanza-Aprendizaje de la Facultad de Medicina, de la Unidad de Apoyo a Estudiantes en Situación de Discapacidad, y también tiene una historia de trabajo, ¿no es cierto?, en el programa del PAED, junto a la gran también Jimena Toro, a quien también le mandamos un saludo. Y miembro también de la mesa de inclusión, ¿no es cierto?, que estamos trabajando en la Facultad de Medicina actualmente, desde todas las carreras de la salud, en la implementación de la política de inclusión y discapacidad en perspectiva de la diversidad funcional. Tenemos también a nuestro invitado, el gran Luis Vera, sociólogo, amigo, licenciado también en Ciencias Políticas de nuestra universidad, encargado del área de inclusión, ¿no es cierto?, de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. Hola Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Patricio, bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos No, de nuevo. gracias a ustedes por aceptar venir en una semana, ¿no es cierto?, especial. Recordar que el año pasado, en todo este contexto de movimiento social, el 3 de diciembre hubo una gran manifestación nacional por parte del colectivo de las personas con discapacidad exigiendo el reconocimiento constitucional. Y nosotros como universidad también hemos promulgado la política y estamos trabajando en ir avanzando en esos temas. Así que les invitamos a todo nuestro público, nuestros oyentes, toda nuestra radio escucha, que nos siguen y nuestra comunidad, que nos envíen sus preguntas. La vamos a estar realizando a nuestro invitado al final de las exposiciones. Para comenzar, entonces, dejamos la pantalla a la profesora Sandra Mella. Sandra, puedes compartir pantalla y tienes tu tiempo aquí para presentar. Muchas gracias. Se ve muy bien. Okay. ¿Se ve bien? ¿Se Sí, escucha? Se ve y se escucha. Ok. Muy bien. Bueno, primero que nada quiero agradecerles la invitación al departamento, a Patricio, esta invitación para exponer y contarles, bueno, Patricio ya les contó quién soy, digamos, o de dónde vengo, más que quién soy. Y contarles una cosa que es un aspecto que es como interesante, que vengo también del Centro de Enseñanza y Aprendizaje del CEA, junto a Joaquín Vara, tenemos algunas horas en ese dispositivo y conformamos un equipo de apoyo a estudiantes en situación de discapacidad. Estamos trabajando, las perspectivas son con estudiantes, con profesores, también con funcionarios y a nivel de la sensibilización en lo que es la educación inclusiva, ¿ya? Especialmente a nivel universitario. En ese contexto, seleccioné para esta posición de hoy el tema del diseño universal de aprendizaje, en virtud de que cada día tenemos estudiantes más diversos. Ustedes saben, ¿verdad?, que no solo hay estudiantes en situación de discapacidad, sino que también tenemos estudiantes que son trabajadores,
Yo recuerdo hace 20 años atrás que muy pocos estudiantes trabajaban, no tenían tiempo, no tenían posibilidades de acceder, y hoy día sí tenemos posibilidades, tenemos padres y madres que también cumplen un rol importante en esto, y que este diseño universal de aprendizaje es como de utilidad para esto. La diversidad, plantear que es un recurso, no es lo que debemos cambiar, no es un problema en sí, sino que es un recurso que tenemos todos para hacernos mejores, para poder transformarnos y también para poder aceptar lo que cada uno es en su diversidad. Podemos estar frente a la pantalla, personas que aparentemente no tienen discapacidad, pero tenemos la discapacidad invisible, aquellas alteraciones que vienen desde la psiquiatría o trastornos del aprendizaje o denominados déficits atencionales, por ejemplo. Entonces, hay discapacidad y esto somos todos. Probablemente pueden haber escuchado este concepto de lo que es educación inclusiva, que se refiere a una propuesta de mejora activa en todo el proceso educativo que incluye a todos los estudiantes, y este proceso de educación inclusiva dice y tiene una mirada de poder limitar y de poder trabajar con las barreras existentes tanto en el aprendizaje o en la participación, o sea, en la vida universitaria. Estos modelos los han creado, investigado y desarrollado fundamentalmente Ainscott y Booth, dos investigadores que están hace muchos años en esta postura, y han creado y han definido 3 dimensiones. No voy a entrar en profundidad. Una de ellas es que hay que desarrollar y potenciar culturas inclusivas. La otra es que hay que desarrollar políticas inclusivas, como lo hizo nuestra universidad. Y la tercera es que hay que desarrollar prácticas inclusivas, donde probablemente en el equipo del CEA que yo les mencionaba al inicio vamos a trabajar. Solamente para desarrollar, esta es una mirada para trabajar la educación inclusiva. Existe una guía que está muy detallada, tiene más de 200 preguntas, indicadores, por cada uno de los ítems que yo les he dado y les he desarrollado. Y es un elemento más, pero no es el único, no es la única visión. Esta visión dice, nos juntamos, nos reunimos un equipo de trabajo y comenzamos a mirar cuáles son las barreras en distintos ámbitos, y comenzamos a hacer modificaciones. Pero se ha desarrollado otra estrategia que tiene que ver con el diseño universal de aprendizaje, o el DUA. Hay una serie de principios que vienen del diseño universal, de la accesibilidad física, grupos de investigadores que comenzaron a trabajar en esta dinámica, y desde esos grupos se emanaron unos grupos de investigadores a su vez que venían de Harvard principalmente, y que dijeron, ¿por qué no pasamos de un DUA en lo físico, en lo ambiental, en lo comunicacional, a un DUA que tenga que ver con aprendizaje? Actualmente existen más de 8 tipos de DUA. Yo les voy a presentar el clásico. Uno de los principios fundamentales habla de la variabilidad, de que todos somos distintos. Ahí tenemos una chinita, una imagen para los que no tengan la posibilidad visual de verlo, unas chinitas, pero dentro de las chinitas que nosotros conocemos hay 1000 tipos y 1000 características. Además, se habla de las barreras, que esta es la misma mirada de Ainscott y Booth de liberación de barreras, y el principio de la iteración, que en el principio que hagamos una actividad y la practiquemos una y otra vez, nos vamos a volver maestros de estos aspectos. Entonces, ¿qué es lo que hace este diseño del DUA? Establece bajo muchas investigaciones que las clases, esto para los profesores y los estudiantes, ¿verdad?, que tienen diseños de clases en las universidades, en los colegios, en la enseñanza básica,
ellos dicen que se componen de 3 grandes dominios. Un dominio tiene que ver con el compromiso, con la motivación, y en este están involucrados las áreas límbicas del cerebro. Sabemos que estas áreas se relacionan precisamente con estos aspectos, pero también con la ansiedad, por ejemplo. Entonces, obviamente vamos a tener estudiantes que están haciendo trastornos ansiosos o que definitivamente ante un examen oral se ponen muy nerviosos, ¿ya? Esta área del compromiso, según ellos, debería ser trabajada. La otra área que ellos dominan es la área de representación, que tiene que ver con todas las imágenes y que estas imágenes y símbolos puedan ser vistos y escuchados de una forma clara. Está fundamentalmente dado en la zona occipital del cerebro y también habla de la comprensión lectora, de la comprensión cognitiva, de la comprensión de imágenes, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto, estudiantes probablemente, obviamente que tienen una discapacidad de tipo visual y auditivo, va a haber que trabajar en esta línea, pero también estudiantes que tienen déficit atencional o trastornos del aprendizaje. Uno podría pensar que aquí no entra, nuestra universidad es una universidad exigente de criterios de ingreso, pero efectivamente tenemos un número no menor de estudiantes que tienen trastornos del aprendizaje y también déficit atencional. Y la tercera área, el tercer dominio que debemos estar atentos los profesores y también los estudiantes para favorecer una educación inclusiva es el área de acción y expresión, que tiene que ver con la planificación, con las funciones ejecutivas y están a nivel frontal del cerebro, ¿verdad? Y aquí se regulan todos los pasos para poder regular y poder acceder a una opción de este estilo. Por ejemplo, un estudiante con trastorno del espectro autista que no sabe los pasos que van a ver, se satura la información, hay un problema sensorial y no puede acceder. Por lo tanto, este estudiante necesita ciertos registros muy ordenados en estos ámbitos. Esto solo se los voy a presentar de esta forma, solo para entender que aquí están las líneas, los dominios que se trabajan y se trabajan, como ustedes pueden ver, en una línea de acceso, en una de construcción y una de internalización. La de acceso es la más básica, la segunda es la media y la tercera es la más desarrollada. Y la idea es ir desarrollando. Ustedes pueden desarrollar líneas en este nivel de tipo de fila o pueden tipo columna por una sola área. Entonces, ahí se hace un poco, tal vez esto es mucho más fácil de entender en un taller, después podemos tener un taller de esto específicamente. Como les dije, la primera área es el compromiso. Y aquí nos ceñimos a lo que es la motivación. ¿Y qué pensamos, por ejemplo? Esta motivación se da por trabajar con otros, y hablamos de Vygotsky entonces. Destacar que todas estas áreas de desarrollo han sido productos de investigaciones y de temas, no es nada nuevo, todo se ha extraído y se ha traído a un diseño que ellos plantean que es de utilidad y que sirve. Lamentablemente las investigaciones no han dado, no han señalado que este recurso es un recurso que sirve para cambiar lo que es las notas, por decirlo, o sea que efectivamente puedan ir subiendo de notas los estudiantes, pero sí el compromiso es tremendamente y mucho más elevado, es mucho más tranquilo para los profesores también, es positivo poder indagar en estos ámbitos. Entonces, primero dicen ellos, captemos el interés de los estudiantes, proporcionemos en segundo lugar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia, porque uno se cansa. Hoy día hablábamos con Patricio de que uno se agota con tanta actividad, con tanta exigencia, los estudiantes también, en esta época especialmente.
y después proporcionar opciones para la autorregulación. Yo les voy a dar solo algunos ejemplos para esto y qué es lo que deberíamos hacer los profesores. Demos y entreguemos distintas acciones de tarea. ¿Por qué entregar? Usted tiene que entregar y tener un ensayo. A lo mejor démosles las opciones de un ensayo, de una película, de una grabación, etcétera, con distintos niveles de exigencia, pero entregarles esas posibilidades. Entregar a los estudiantes que puedan optar por distintos caminos, en vez de una rúbrica que indique haga 1, haga 2 o haga 3, podría ser en el paso 1 seleccione uno de los 3. En el paso 2 seleccione, tome el 3 y júntelo al 4, no sé, una estructura donde él pueda determinar. Eso es tremendamente positivo para captar el interés, hay que ser motivador. Si yo no tengo interés para transmitir, no lo voy a hacer. Y algunas de las áreas es utilizar múltiples sentidos. Fíjense que en esa clase de los estudiantes, hay una serie de estudiantes en una mesa y hay 3 o 4 pantallas que están exponiendo, y esas pantallas son de distintos tipos. Está entregando la información el expositor, hay resúmenes, hay definiciones, hay distintos aspectos. Luego, démosles temas de actualidad y temas que son importantes para esto. Esto nosotros lo sabemos los docentes, pero no siempre lo practicamos. Que trabajen en distintos instrumentos, PDF, YouTube, etcétera, digamos, ¿verdad? Trabajar a nivel de portafolio, que ellos mismos organicen su calendario, por ejemplo, ¿ya? Y que reciban apoyos de otro. Por ejemplo, un joven con déficit atencional va a tener dificultades para mantener su calendario, pero puede tener un tutor o un amigo o un tutor que le lleve su calendario y que se lo mande continuamente para que en forma ordenada me refiero sin tanto logo, con un buen contraste, ¿verdad? Estos elementos. Entonces, y obviamente formular preguntas de autorreflexión. Otro de los elementos que señalaba era mantener el esfuerzo y la persistencia. Tiene que hacer con los estudiantes checklist, ¿verdad? Donde ellos van avanzando en sus tareas. Es como cuando uno hace en la casa una serie de tareas, ¿verdad? Y las va elaborando. Desarrolla quién es la persona, cuáles son sus fortalezas, aspectos que podríamos pensar que son más de un psicólogo o una psicóloga, pero que también los podemos desarrollar nosotros. Tener una imagen y una confianza de nosotros mismos de que podemos y poder analizarnos. También otro elemento que no he mencionado son las reglas mnemotécnicas, ¿verdad? Y están esas manos que dicen en los nudillos enero, marzo y así sucesivamente. Esos elementos ayudan a mantener el esfuerzo porque no agotan. Y también lo hace el trabajo en grupo, porque yo puedo distanciarme en algún minuto. Los estudiantes con TEA, con trastorno del espectro autista, ¿verdad? Pueden muchas veces trabajar en grupo, muchas veces van a trabajar medio metro más atrás, no les gusta estar tan cerca, digamos, pero esas modificaciones obviamente hay que aprenderlas y hay que hacerlas. Y el feedback del profesor también es esencial, el feedback de los compañeros. Y insisto, las rúbricas de autoevaluación, las listas de cotejo, para que en distintos tiempos se vayan dando cuenta si efectivamente están teniendo problemas. Estas listas de cotejo son esenciales en los estudiantes con discapacidades psíquicas. Por ejemplo, un estudiante bipolar va a pasar periodo en que va a dormir 3 horas. Va a llegar a la clase con cara de desmotivado, pero no es que esté desmotivado, es que está cansado. ¿Ya? Entonces, este tipo de cotejos nos van a tratar, nos van a ir explicando que efectivamente el estudiante se está quedando atrás, que tiene ritmos distintos, etc.
El generar metas a corto plazo también es un elemento importante. Las tutorías de los estudiantes y aprender a identificar cuando nos sentimos tristes, tener nuestros espacios, ¿verdad? Replegarnos para resolver aquellos elementos que nos están haciendo mal. Si ustedes se fijan, yo hablé mucho más del área de motivación porque creo sinceramente que esta es un área que es tremendamente importante. La otra área nos señala que hay que proporcionar opciones para la percepción, opciones para el lenguaje y opciones para la comprensión. Esta es la representación. Por ejemplo, ahí es donde estamos, donde hay que otorgar las personas ven, especialmente las personas que tienen discapacidad visual, aparecen distintas imágenes de las personas viendo en foco, con la periferia, etcétera. Los tamaños de letra son realmente importantes para tener en cuenta en estos procedimientos. La red Transvoz, por ejemplo, que es un sistema para las personas con discapacidad auditiva, sordera, ¿verdad? Que hay el profesor tiene un auricular y este lleva la distancia de una persona que está en su casa, probablemente está traduciendo la clase, está escribiendo y le llega al estudiante sordo a su pantalla, ¿ya? Y también el intérprete en lengua de señas. Este me parece que es importante en las opciones para el lenguaje. En el fondo, fíjense ahí, en el plutonio tenemos PU, un símbolo de plutonio, después tenemos la definición de lo que es plutonio y después tenemos una imagen, una foto de plutonio. Cuando somos capaces de dar 3 formas de integrar la información, vamos a tener más posibilidad de que nuestros estudiantes entiendan y comprendan de mejor forma. Pero esto no es solamente un rol de los profesores, también es un rol de los estudiantes. Tener las imágenes, tener imágenes definidas, etc. Y lo último que quiero presentarles es la acción de expresión, la acción física, mantener la expresión y la comunicación y la función ejecutiva. Y esto es otorgarles a los estudiantes distintos medios, distintas opciones para que puedan efectivamente realizar y señalizar su acción. Esto tiene que ver con dar distintos medios, escribir en computador, escribir en un pizarrón, conectarse, hacer imágenes, desarrollar distintas opciones. Esto a un estudiante, por ejemplo, que tiene cuadriplegia o un estudiante que tiene temblores en la mano por distintas patologías, va a poder desarrollar mejor su incorporación a las clases y va a tener una educación mucho más inclusiva para ellos. Por ejemplo, uno piensa solo en la escuela, en la universidad, no, también en la casa, una pieza muy ordenada, a lo mejor a los estudiantes, a muchos, no a todos no les va a gustar esta parte, pero también eso ayuda efectivamente a generar y a planificar mejor las acciones. Hay que establecer un plan estricto que lo podamos llevar. Todos estos ejemplos que quería darles son los ejemplos de la educación inclusiva, son distintas estrategias que debemos conocer los profesores y que no van a servir solamente a nosotros, los estudiantes, sino a todos los estudiantes, porque la diversidad efectivamente somos todos. Les agradezco su atención. Muchas gracias, Sandra, por tu presentación tan interesante. Esperamos que les sirva a los colegas, ¿no? Todas las herramientas que han mostrado y todas las alternativas que entrega el DUA, ¿no? Y también para pensarlo nosotras mismas en nuestra práctica hospitalaria, en nuestros equipos de trabajo, en nuestras familias también, ¿no? O sea, los espacios que habitamos, donde también existe diversidad de edad, de género. Bueno, importante también tener en cuenta las distintas formas, ¿no? De poder llegar y comprender y estudiar y desarrollarnos desde nuestras particularidades y nuestras percepciones propias. Muchas gracias. Así que pedimos que le envíen preguntas quienes tengan dudas y le vamos a dar el paso a nuestro segundo panelista el día de hoy, a Luis Vera, que nos va a conversar hoy
respecto a la realidad actual, ¿no es cierto?, de los derechos de las personas en situación de discapacidad o diversidad funcional, y lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no es cierto?, en este momento constituyente. Bueno, Luis, te damos el paso entonces para que puedas proyectar tu pantalla y tienes adelante. Se ve la pantalla. Muchas gracias, Patricio. Bueno, esta presentación se llama Actualidad de la lucha por los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad o diversidad funcional en Chile. Voy a minimizar esto, perdónenme un poquito para poder mirar toda la presentación. Ya, yo voy a dividir esta presentación en 4 lugares, en 4 partes. En primer lugar, me parece interesante que nos preguntemos qué es la discapacidad o diversidad funcional o disidencia funcional, que dicen algunos también. Hacer solo un resumen, así como mirar el marco normativo, como mirar cuál es la cantidad como de garantías como legales, entre comillas, que hay en el ámbito de la discapacidad. Mirar también brevemente unas cifras sobre la discapacidad en Chile. Solo creo que hay 2 gráficos ahí que me parecen así como muy ilustrativos de cuál es la realidad, como muy sintéticos de la realidad que muestra este segundo estudio nacional de la discapacidad. Y por último, a partir de la distinción o de la dicotomía prácticamente entre caridad y derecho, yo abordo la necesidad de articular un movimiento social de la discapacidad, que es la propuesta finalmente de esta presentación. Cuando nos preguntamos qué es la discapacidad, aquí hay una definición que en realidad es bastante compleja, que probablemente ustedes no la hayan visto jamás, porque estos temas son poco conocidos todavía, pero dicen estos autores que son un grupo de investigadoras e investigadores de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Argentina, Rosato y otros, que en el 2009 escribieron un libro que se llama Discapacidad e Ideología de la Normalidad. Y ahí dicen, proponemos entender a la discapacidad como una producción social, ¿sí?, inscrita, ¿no es cierto?, por lo tanto, en los modos de producción y reproducción de una sociedad. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo la discapacidad en el capitalismo que la discapacidad en la Edad Media, que la discapacidad en la antigüedad, etcétera, ¿sí? La discapacidad está entendida como una producción social, se produce en la sociedad, no es algo natural, ¿no es cierto? No es algo natural la discapacidad, no es que hay la persona con discapacidad no es una persona que tiene una condición naturalmente desventajosa. Sí, eso es algo que aquí es un cuestionamiento que se hace desde aquí, ¿no? Esto, por supuesto, se nutre de los aportes del modelo social, de los aportes de la diversidad funcional en España, etcétera, ¿no? Es un planteamiento sociológico. Entonces dicen que ellos suponen la ruptura con la idea de déficit, ¿sí? La deficiencia, ¿no? En mi caso, yo soy una persona con baja visión, la visión subnormal, como dice mi certificado de invalidez, porque el Estado me certifica como inválido. Nótese la potencia del lenguaje, ¿no? Eso, por supuesto, no es casual, ¿no? Tiene que ver con una forma de entender la discapacidad, que es la que aspiramos a superar precisamente. Entonces, la ruptura con la idea de la deficiencia, ¿no? De la deficiencia física, mental, de la que habla, sensorial, de la que habla la ley 20.422 sobre discapacidad, ¿no? Su pretendida causalidad biológica y consiguiente carácter natural. O sea, no se trata solamente de cuestionar que una persona con deficiencia tiene dificultades para participar por barreras en la sociedad, como dice el modelo social y como está en la ley, sino que ir más allá de eso y cuestionar la propia idea de déficit, ¿sí? El modelo social anglosajón hizo la distinción entre, decir, una cosa es la deficiencia, que es cuando a mí me falta algo, decían ellos tal cual, me falta un miembro o tengo un miembro defectuoso, hablan de defecto, estamos hablando de la década de los 70, esto es casi el parto del movimiento de vida independiente, ¿no? Y posteriormente autores como Miguel Ferreira, un amigo español que ojalá pudiera estar viendo esto, le mando un saludo si es así, que es académico de la Universidad Complutense de Madrid, ha escrito mucho sobre discapacidad, se los recomiendo, y él dice que en el fondo hay que el modelo social británico le entrega el cuerpo de las personas en el fondo a la biomedicina, como no se cuestiona lo biomédico, ¿sí? Entonces, que es necesario recuperar el cuerpo, y por lo tanto, al ver ese cuerpo, simplemente hablamos de cuerpos diversos, ¿no? Como no hay cuerpos deficientes, ¿sí?
Y a la vez, entonces, esto posibilita entender que el significado de la discapacidad es fruto de una disputa o de un consenso, ¿sí? Por eso hablamos de la lucha por los derechos, la inclusión, entre comillas, que vamos a hablar después de eso también, y para cuestionarlo, por cierto, ¿no? No es algo lindo, no es bonito, no es buena onda, no es sí que lindo los niñitos que son tan bonitos, no, no es eso, es una lucha, ¿sí? Es una disputa por el significado de la discapacidad y por cómo en el fondo las prácticas concretas nos dan cuenta de ese significado, ¿sí? Se trata de una invención, de una ficción y no de algo dado, no es algo natural, ¿sí? Es también, ¿cierto?, una categoría dentro de un sistema de clasificación y producción de sujetos, los normales y los enfermos, se decía en algún momento, los normales y los discapacitados, ¿sí? Significa esto entonces que hay factores que producen la discapacidad, y ahí hablamos, ¿no es cierto?, de las barreras, ¿sí? Esto es lo que nos solemos centrar, ¿no? Lo que decía Sandra, lo que también en la unidad de apoyo a estudiantes con discapacidad de la Oficina de Equidad e Inclusión trabajamos con los académicos, académicas de la unidad académica, de las facultades, institutos, ¿no es cierto?, que hay barreras, ¿sí? Que hay barreras actitudinales y barreras materiales, y que el conjunto de la suma de estas barreras o la interacción de las barreras, digamos, es la que produce finalmente la discapacidad, ¿sí? La discapacidad es un producto de la sociedad. Y entonces, dicho de otro modo, podríamos decir, ¿no es cierto?, que la discapacidad es una relación social producida por factores actitudinales como creencias, mitos, prejuicios y factores materiales como la falta de accesibilidad y otros que limitan innecesariamente, qué bonito este concepto, ¿sí? No es necesario que usted haga una escalera, señor arquitecto, cuando usted hace un edificio. Eso no es necesario, ¿sí? El diseño universal tiene que ver con que precisamente derribar esas limitaciones innecesarias, ¿sí? Entonces, estas barreras limitan innecesariamente la participación activa en la sociedad de las personas, cuyos cuerpos funcionan de manera disidente respecto a lo que es considerado, comillas, normal, desde los parámetros, ¿no es cierto?, bajo los parámetros de la ciencia médica occidental, ¿sí? Entonces, estos factores, por lo tanto, se relacionan de manera dinámica para producir el fenómeno de la discapacidad, y a mi entender el factor fundamental son las barreras actitudinales, que están incubadas por un paradigma académico capacitista que hay en nuestras instituciones de educación superior, en todas, no solamente en la Universidad de Chile, pero particularmente en la Universidad de Chile, por las asociaciones que existen entre este paradigma capacitista y academicista y la idea de excelencia académica, y una idea, una malentendida calidad, ¿sí?, que está precisamente fundada en este ideal de cuerpo capacitado que nos inspiró la cultura grecolatina y que se mantuvo en la Edad Media y que fue profundizado por la ciencia biomédica al dividir en el fondo a la población entre cuerpo sano y cuerpo enfermo. Y entonces, esa barrera actitudinal es la que prima en la construcción del currículum de todas nuestras carreras, por ejemplo, ¿sí? Y está basada en un ideal de cuerpo capacitado, de manera que nuestros profesionales están siendo formados para trabajar con cuerpos normales, para trabajar con cuerpos que ven, que escuchan de una manera convencional, que se comunican en español, ¿no es cierto?, oralmente, que son capaces de hablar, que se desplazan caminando, etc. Y eso es algo que precisamente es parte de lo que hay que cambiar, ¿sí? Hay otras personas por ahí que están hablando de disidencia funcional, y por ejemplo aquí hay una cita de una columna de Colectivo Acción Mutante en El Desconcierto en diciembre del 2018. Dice: somos los anormales, los cojos mal portados, las ciegas que andan aguja, las personas sordas cansadas de la dictadura del audismo. Somos quienes ya no aguantan las múltiples discriminaciones, con caretas de falsa preocupación, con su misericordia del desentendimiento que da asco. Ya no nos queda bien su cuidado opresivo, que pone a su tontísima filantropía policíaca por sobre nuestras decisiones, por sobre nuestro dolor físico y emocional, por sobre nuestra historia, que hace eco en quienes nos rodean de cerca y con quienes llevamos dentro, con odio o con amor. ¿Sí? Esto ya es, como ustedes pueden ver, es desde el cuerpo, ¿no? Es una perspectiva, esto es entre guata y cabeza, ¿no? No es una definición de diccionario, ¿no? Pero la traigo a colación porque me representa. Esto fue escrito por José, que es un gran amigo, compañero de lucha también, y que me representa absolutamente, ¿no?
como el cuidado opresivo, la falsa preocupación, ¿no es cierto? Ahora, todos son inclusives, ¿sí? Todos, como todas las instituciones, bueno, el Senadi hablando de la situación de discapacidad y que todo, ¿no es cierto? El modelo social parece estar tan metido en las cabezas de la gente, pero vamos a ver que eso en realidad las mismas cifras que construye el Estado nos dan cuenta de que no es real, ¿sí? Y de cómo en el fondo estamos en una situación de opresión social, como plantearon los británicos, ¿no es cierto?, en la década de los 70. Tenemos una serie de garantías, compañeros, con diversidad funcional de nuestros derechos, ¿sí? En 2008 el Estado ratificó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se entiende, por lo tanto, incorporada al reglamento, a la normativa interna del país, ¿sí? Se promulgó en virtud de aquella convención la Ley 20.422 en el año 2010. Se promulgó además la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, la llamada Ley Zamudio, cuya 3/4 partes de las denuncias son por discriminación basada en discapacidad, por motivos de discapacidad. Tenemos la Ley de Inclusión Laboral, la Ley 21.015, ¿no es cierto?, la Ley de Universidades Estatales y la Ley de Educación Superior, que consagran de alguna manera también los principios de inclusión, accesibilidad, no discriminación, promulgadas en el 2018, ¿sí? Lean la convención y lean la ley para que se larguen a llorar a gritos. Y vean que no se cumple, ¿no? Esto se llama, desde la literatura, ha sido identificado como una garantía formal de derechos, ¿sí? Eso es lo que ocurre en general, no solamente en Chile, mal de muchos consuelo de tontos, pero no solamente en Chile ocurre esto, ocurre en general en el resto de los países de la América Latina, ¿sí? Y en general, por cierto, por ejemplo, el Comité de los Derechos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, a propósito del informe inicial del Estado de Chile, porque Chile tiene que dar cuenta del cumplimiento de la Convención ante el Comité de Discapacidad de la ONU, ¿sí? Y ese dar cuenta del cumplimiento de la Convención implica enviar informes. Entonces Chile envió un informe inicial el año 2012, después de 4 años de haber ratificado la Convención. 4 años después, el 2016, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU emite las observaciones. Y en esas observaciones se menciona, entre otras cosas, que al comité le preocupa que los esfuerzos del Estado parte por combatir los prejuicios y estereotipos negativos hacia las personas con discapacidad se ven limitados por la existencia de campañas públicas como Teletón, receptora de fondos públicos que difunden estereotipos, ¿no es cierto?, negativos y fomentan la caridad y el asistencialismo hacia las personas con discapacidad. Y recomienda al Estado que implemente campañas públicas, ¿no es cierto?, de promoción de las personas con discapacidad como sujetos de derecho y por lo tanto que le quite el financiamiento a la Teletón, por ejemplo. Y eso es algo que, como ustedes muy bien saben, ¿no es cierto?, en este tremendo contexto de emergencia sanitaria incluso, don Corleone no pudo dejar de hacer su famosa cruzada, ¿no es cierto?, en la que se transgreden, se violan los derechos de esos niños y de esas familias, ¿no es cierto?, en aras de una solidaridad de mercado, en el fondo, que no resuelve en absoluto, sino que más bien legitima un modelo neoliberal en el que perdimos todos nuestros derechos y en el que parece que hay que meterse la mano al bolsillo para resolver todo. Y bueno, ¿qué dice el Estudio Nacional de Discapacidad? Como ustedes saben, 16,7%, si no lo saben se los cuento, de las personas mayores de 2 años, de 2 o más años tienen una situación de discapacidad. En el caso de los hombres es un 12,9, en el caso de mujeres 20,3, las variables, el capacitismo y el patriarcado se llevan muy bien, digamos, ¿sí? Y en la medida que aumenta la edad, ¿no es cierto?, vemos que en el tramo etario de 60 años o más hay casi 4 de cada 10 personas con discapacidad. Hay una directa relación entre el porcentaje, ¿no es cierto?, de población con discapacidad, que es un 25% en el caso de las personas del quintil más pobre, del primer quintil de ingresos, ¿cierto? 1 de cada 4 personas tiene discapacidad, mientras que en el quintil más rico es un 12,4, 1 de cada 10, ¿sí? Hay una relación directamente, inversa entre la variable ingreso y la variable discapacidad. A mayor ingreso, menor discapacidad, y viceversa,
¿sí? Y este es un gráfico que me parece brutal, que es un reflejo exacto de mucho, no solamente de la realidad de la discapacidad en Chile, sino que del país en general. Estos son el promedio de años de estudio de la población adulta por quintil según situación y grado de discapacidad. En la primera barrita aquí están los quintiles, ¿no es cierto? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, y la primera barrita de cada una de esas segmentos, ¿no es cierto?, son las personas sin discapacidad, el promedio de años de estudio de los adultos mayores de 18 años sin discapacidad, del primer quintil, del segundo, del tercero, en fin. La del medio es la barrita de las personas con discapacidad leve a moderada, ¿sí? Personas que experimentan escasas barreras, y la barrita de abajo es la de las personas con discapacidad severa, que enfrentan muchas barreras. Si miramos entonces la primera barrita del gráfico, es que 9,8 años es el promedio de años de estudio de las personas pobres, ¿no? De las personas más pobres, que pertenecen al 20% de menores ingresos de la población, que no tienen discapacidad. O sea, las personas pobres en Chile mayores de 18 años que pertenecen al primer quintil de ingresos estudian 10 años en promedio, siendo que la escolaridad obligatoria son 12 años. Y la última de abajo, la última barrita, indica el promedio de años de estudio de las personas con discapacidad severa que enfrentan importantes barreras, ¿no es cierto?, que requieren de asistencia personalizada, que están en situación de dependencia, por lo tanto no pueden moverse del lugar donde se encuentran, ¿no es cierto?, etcétera. Y ahí vemos que ese promedio es de 11,5 años, lo podemos aproximar a 12 años. Conclusión de este gráfico: si tú naces en Chile en un hogar perteneciente al 20% de menores ingresos y no tienes discapacidad, vas a estudiar menos años que si naces en un hogar rico y tienes discapacidad severa. Estás en situación de dependencia, una situación así que requieres apoyo constante, ¿no es cierto?, asistencia personal, ¿sí? Entonces la discapacidad, insisto, está socioeconómicamente determinada. Respecto al acceso a los servicios de rehabilitación en personas adultas, también llama la atención. Ahí un 6,2% de las personas sin discapacidad accedió a rehabilitación al momento de aplicarse esta encuesta, que fue el año 2015, en los últimos 12 meses. Un 15,1% de las personas con discapacidad severa, no alcanzan a ser 2 de cada 10. Y solo un 24%, de las personas con discapacidad moderada, leve o moderada. Y las personas con discapacidad severa, o sea que uno puede aventurar que tienen mayor o inferir que tienen mayor necesidad de servicios de rehabilitación, solo 1 de cada 4 accedió en los últimos 12 meses en el momento de la aplicación de esta encuesta a servicios de rehabilitación. Entonces, en general no estamos haciéndonos cargo de la rehabilitación de las personas con discapacidad o de la provisión de servicios de salud, podría decir yo más ampliamente, porque el concepto de rehabilitación también es un concepto en disputa, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad en Chile, diversidad funcional en Chile, es inevitable hablar de este personaje y de la idea del niño símbolo y de la campañita, como ya se los mencioné. Y también es inevitable hablar, por cierto, por ejemplo, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que ocurrió ayer y ocurre cada 3 de diciembre desde el año 1992, decretado por la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿sí? Y entonces hablamos de la lucha y la dignidad, la lucha por la dignidad, podríamos decir, incluso de los derechos y los derechos de las personas, ¿sí? Y hay un muy bonito hashtag que es nada que celebrar, todo por luchar, ¿sí? Y entonces surge, a mi entender, como ante la preponderancia que tienen estas campañas. Aquí hay unas fotos de la Alameda llena de personas con discapacidad marchando con lienzos, que fue la marcha del 3 de diciembre del 2019, en el contexto de la revuelta social, ¿no es cierto? También despertamos las personas con diversidad funcional, ¿no es cierto?, y llenamos la Alameda y varias otras ciudades, y bueno, se generó una esperanza de construir un movimiento social que a mi modo de entender tiene carácter incipiente todavía, lamentablemente, ¿sí? Pero me parece que ese es el camino, ¿no? Como lo primero que hicieron en los países centrales las personas con diversidad funcional cuando se organizaron es terminar con las campañas de beneficencia. No podemos seguir aceptando que se nos trate como objetos de caridad de la manera que se hace. No podemos seguir aceptando que se vulneren los derechos de los niños con la excusa de que no hay otra forma de hacerlo.
¿sí? Esta campañita con el 0,5% del presupuesto del Ministerio de Salud se financia completamente. Los objetivos son otros. Les invito a leer a Carolina Ferrante, una amiga argentina investigadora de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, ¿no es cierto?, que escribió un texto sobre, que se llama La paradoja, ¿no es cierto?, algo así como la paradoja y el mensaje en la era de los derechos, a propósito del éxito de la Teletón, y que aún en este contexto de crisis sanitaria, ¿no es cierto?, eh, se hizo una nueva versión de esta campaña, ¿no? Hay algunas demandas que se han levantado desde el Colectivo Nacional de la Discapacidad. Yo no participo porque tengo diferencias, la verdad. Hay varias personas y organizaciones que están fuera de aquella, pero de todas maneras, de alguna manera se convierte en una especie de referente. Me parece que es muy importante el tema de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, ¿no es cierto?, de la violencia de Estado en el último año, ¿no es cierto?, y pico que ya llevamos, a partir de la violencia de Estado a los manifestantes, ¿no es cierto?, y el castigo que se ha prodigado desde la policía, ¿no es cierto?, desde Carabineros de Chile, a los jóvenes y a las jóvenes por manifestarse, simplemente por oponerse, digamos, a un sistema basado, ¿no es cierto?, en la hiperexplotación y en la pérdida de derechos. Me parece que esa es una demanda que es demasiado importante. La discapacidad, si ya no es un castigo divino, ¿no es cierto? Antes los reyes representaban a Dios en la tierra. Ahora tenemos un reyesuelo también que, ¿no es cierto?, que representa un determinado sector, ¿no es cierto?, afortunadamente con suerte es el 20% de la población, pero que quiere mantener un status quo, ¿no es cierto?, a pesar de la inminente caída de un sistema que en el fondo no satisface las necesidades mínimas y está basado en la expoliación absoluta, ¿no es cierto?, y en mecanismos de explotación que ni siquiera a Marx se le hubiera ocurrido, ¿no es cierto?, que podían existir, como por ejemplo que hagan negocios con tus fondos de pensiones. Y ahora nos estamos enterando de cosas mucho más complejas. Y por supuesto la accesibilidad universal me parece que puede ser casi una demanda como universal, como indica como que no es que se resuelva todo con la accesibilidad universal, pero mucho se resuelve. Reconocimiento de la identidad cultural de las personas sordas, por supuesto. Deberíamos aprender todos lengua de señas desde siempre. El transporte accesible en las regiones, imagínense. En Santiago todavía los buses que van a la periferia son esos buses antiguos, no tienen rampas, ¿no es cierto? Entonces no podemos acceder las personas con discapacidad al transporte, que es algo tan fundamental. Creación del Ministerio de la Discapacidad, me pregunto si eso es realmente algo útil a los fines superiores de las personas con discapacidad o al objetivo de la lucha por los derechos y por convertirnos en sujetos de derechos. La inclusión en el proceso constituyente también me lo cuestiono. El reconocimiento constitucional, yo sé que esto puede sonar muy impopular, pero yo también me lo cuestiono. Y voy a plantear algunas preguntas para terminar, que las voy a dejar abiertas. Probablemente no voy a poder abordar mucho porque ya estoy casi en el tiempo. Y la primera pregunta a propósito del proceso constituyente, me parece que hay que preguntarse si estamos realmente en un proceso constituyente, ¿no? El proceso constituyente es aquel en el cual el pueblo ejerce su poder de manera autónoma, de manera libre, ¿no? Entonces aquí no hay una asamblea constituyente, hay un mamarracho que nos vendieron como tal, pero que no lo es, ¿sí? Y entonces, considerando las amarras que lo instituido ha impuesto sobre que las instituciones actuales, que no tienen absoluta legitimidad ninguna, ¿sí?, han impuesto en este proceso, ¿sí? Y por lo tanto preguntarnos si estamos realmente y qué tenemos que hacer para realmente poder cambiar este modelo de sociedad. A mi entender, el proceso institucional en marcha no lo es. Yo voté, apruebo, voté convención constitucional, pero esto no es un proceso constituyente, ¿sí?, a mi modo de ver. Inclusión, desde quién, para quién, contra quién, ¿sí? Todos somos inclusivos, todos decimos que somos inclusivos. ¿Qué es la inclusión? Como vamos a seguir hablando de inclusión, no sirve la inclusión, ¿sí? Es un concepto, o tal vez es un concepto que ya está tan manoseado que quedó vaciado de contenido y hay que buscar otro, ¿no? Y además que la inclusión es algo que ejerce alguien sobre otro alguien. Por lo tanto, es muy complejo, se mantiene una relación jerárquica. Reconocimiento constitucional de los grupos minorizados, entre ellos las personas con discapacidad o garantía de derechos universales para todas las personas. También me lo pregunto, como la política de la diferencia o la política de la equidad, ¿no es cierto? Como
nos vamos a parar y vamos a seguir como luchando desde el gremio, como lo que quiere el gremialismo, ¿no es cierto? Los que fundaron la UDI como que están basados en eso, como el corporativismo, como cada parcela de personas que tienen determinados intereses en la sociedad, luchan por sus intereses. Yo no creo que sea el camino. ¿Un ministerio de la discapacidad es adecuado o es preferible que la discapacidad sea considerada en forma transversal en la política estatal? Sabemos que para eso hay un largo camino que recorrer, pero en el fondo la pregunta ¿es útil a los fines del colectivo de las personas con diversidad funcional que existan representantes con discapacidad en el proceso, entre comillas, constituyente actual? Por ejemplo, esto tiene que ver con, ¿vamos a seguir hablando los discapacitados de discapacidad? No tenemos nada más que hablar. No tenemos nada que decir sobre el derecho al agua, sobre los derechos políticos, sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre la violencia machista. 10% de las víctimas de violencia, según un estudio que vi ayer en Twitter, son mujeres con discapacidad. Eso no es ninguna novedad, las compañeras lo saben, ¿sí? Entonces, me parece que hay preguntas que hacerse en este marco. Me parece que en general, y sé que voy a generar polémica y asumo las consecuencias, digamos, y creo que es parte del proceso en el que nos encontramos, es que precisamente seamos capaces de llegar a acuerdos en función de nuestras diferencias. Y me parece que esta idea de que hayan representantes, entre comillas, en este proceso constituyente no resuelve ningún problema y que vamos a ir a ser parte del árbol, ¿no es cierto?, navideño que nos van a querer pintar y que nos van a querer vender como nueva constitución, que es finalmente cambiar un poquito para que nada cambie. Y creo que el caudillismo el excesivo personalismo con el que ciertas personas están manejando o se están comportando dentro de este movimiento no es bueno para el movimiento. Creo que tenemos que ser mucho más humildes, mucho más solidarias, ¿no es cierto? Mucho más centrados en la colectividad y en la comunidad y tratar de dejar un poco ahí los pequeños egos de lado, ¿sí? Dentro de lo posible. Dijo alguien que también tiene, por supuesto, su pequeño ego, ¿no? Bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias. Ahí dejo un correo electrónico de contacto por si alguien, a pesar de todo, si tiene ganas de escuchar algo más o de tomar contacto. Muchas gracias. A pesar de todo, quizás puede que recibas algún mail, ¿no? Gracias por tu presentación. Oye, agradezco, bueno, muy interesantes las preguntas que se plantean, ¿no? Y las visiones diversas que pueden haber respecto a la participación, ¿no es cierto?, en este proceso, la verdad. Y yo ahí también me gustaría plantear como la mía propia. Creo que es importante que las diversidades, ¿no?, y las distintas identidades participen de este proceso. Yo al menos valoro como esa discusión desde la diversidad. Creo que ya hay posibilidades todavía, pienso yo. Agradezco la presentación y les quería contar a nuestro público, ¿no? Quienes nos siguen, que de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en los próximos, para el 2023, todas las carreras deben tener cupo de ingreso especial a la universidad. Eso implica como, desde la mirada de la equidad, ¿no es cierto?, derribar ciertas barreras en términos del acceso a la Universidad de Chile, porque la política sí lo implica. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a Sandra, ahí qué visión tiene respecto a las barreras que nos faltan, ¿no? Mirándonos de una manera bien autocrítica, ¿qué crees tú que aún podemos avanzar o qué cosas son complejas que tú ves como en la implementación de esta política? Porque la política plantea reglamentos, no hay que ser bien claro en términos de plantear que no son favores ni es caridad, sino que estamos hablando de derechos. Y la resistencia, ¿no?, cultural que se encuentra respecto como a lógicas más bien capacitistas. Me gustaría saber o que nos comentes qué mirada tienes tú respecto a eso, porque recordar que hay una vía de ingreso especial, pero también existe la vía regular. Este año hay 2.800 personas que pidieron ajuste para rendir, ¿no es cierto?, la PSU, que es la prueba de ingreso a la universidad, que en sí misma ya igual es bastante segregadora. Entonces, las personas con diversidad funcional, así como diversas identidades, están llegando a la universidad. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo? Me gustaría conocer sus visiones, Sandra y Luis. Parto yo. Barreras, obviamente hay. Las barreras físicas, nosotros en mi carrera tenemos un estudiante, Diego Ramos,
está en quinto año y todavía puede transitar por una sola vía, que es la vía accesible. No tiene acceso a todos los lugares y además en términos de clase ha tenido siempre clases en un sector de la facultad. Entonces han quedado condenados de alguna manera a una universidad reducida, a una facultad reducida, a un espacio que les es propio. Uno es el de él, digamos, como estudiante, pero también ha sido acompañado por sus compañeros porque obviamente siempre han tenido que tener las salas en ese espacio reducido. Entonces yo creo que tenemos un debe súper importante a nivel de la facultad con lo que es la accesibilidad. Han habido algunos avances, como crear un sector que está frente al kiosco rojo, que es de accesible, con rampas adecuadas, pero es un espacio pequeño. Entonces hay que seguir avanzando en ese término. Yo creo que efectivamente es un ámbito que tenemos que impulsar. Luego están las barreras de tipo comunicacional. Nosotros como facultad el próximo año tenemos 9 cupos en este sistema de ingreso especial para estudiantes con discapacidad y no tenemos un solo ascensor, hay que tener ascensores, hay que tener indicaciones braille, hay que tener comunicación, orientación, la página debe ser accesible, etcétera. Y yo creo que ahí también estamos al debe. Y otras de las grandes barreras tienen que ver con las actitudes, indudablemente, y ahí la sensibilización es clave, pero sabemos que vamos a tener profesores y profesoras que no van a creer en este proyecto y que por tanto vamos a tener que trabajar con ellos y sabemos que muchos de ellos se van a quedar en esa visión, pero muchos de estos profesores, siento yo, tienen miedo porque no conocen, no saben cómo hacerlo, de dónde van a aparecer los recursos y eso. Ahora, independientemente de eso, además de las barreras, existen facilitadores, no tenemos solo barreras. Y yo soy de la idea que es mejor partir ahora con lo que tengamos a mano, que no partir nunca, digamos. Entonces, eso es como lo que creo. Gracias por tu respuesta, Sandra. Pusiste temas bien interesantes ahí en el debate, ¿no? Como por ejemplo el tema del acceso universal. Nosotros como tecnología médica también, desde el próximo año tenemos cupos de ingreso especial. Y nuestro departamento tiene un acceso universal que es súper complejo. Siempre, bueno, ya como que un poco nos reímos por la situación trágica, pero hay que bajar una escalera para subir una escalera, por ejemplo. Y también por dentro es como un poco como un laberinto. Entonces, también nosotros tenemos que asumir como, desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Las barreras físicas, pero por otra parte tú planteabas como las barreras actitudinales, ¿no? Y finalmente la universidad también se comprende como un espacio libre de discriminación, eh, comprendiendo el aula, ¿no es cierto?, como un lugar de generación de nuevos conocimientos, de aprendizaje. Por lo tanto, la discriminación debe ser totalmente erradicada, debe ser un espacio seguro donde nos podamos expresar con libertad desde nuestras identidades. Así que la invitación es como a pensar en esos grandes desafíos que tenemos y sobre todo como a estos pensamientos no tan inconscientes muchas veces que finalmente son supremacistas, o sea, tienen que ver con cómo juzgamos, ¿no es cierto?, los otros cuerpos y también nuestros propios cuerpos, ¿no? De qué manera tratamos nuestros cuerpos y cómo nos percibimos. Y tú, Luis, quisiera aportar algo respecto a ese tema. Sí, yo creo que sí, me percibo que necesitamos un proceso de reflexión como profunda en la institución, como que, y es súper complejo porque también sabemos que el personal académico está sobrepasado también, como que hay pocos incentivos también para generar, para hacerse cargo, ¿no es cierto?, de las adecuaciones curriculares, por ejemplo, o de acciones que vayan en el fondo en la línea de poder ampliar un poco el acceso, favorecer la accesibilidad a las clases, etcétera. Creo que ahí hay una dificultad, pero me parece que es necesario como los autores como Tony Wood y Melia Ainscough, por ejemplo, que trabajan en el índice de inclusión y todo, plantean la necesidad de que cada comunidad defina sus propios parámetros, como esta famosa inclusión que yo decía que está tan manoseada y que creo que ya prefiero hablar de expansión, como habla nuestro querido Lorenzo Morales, Bueno, ¿cachai?
que le mandamos un abrazo también al Lore. Pero ya, si vamos a hablar de inclusión por último, porque bueno, es institucionalmente más adecuado, pero démosle contenido a eso, como si nos quedamos en el eslogan, si nos quedamos solamente como en la caja, yo creo que no vamos a lograr generar los cambios. Y por cierto, las barreras actitudinales son brutales, son en general, ¿ah? No solamente dentro de la universidad, pero en la universidad se expresan de manera súper particular. El miércoles estuvimos en otra actividad con Sandra donde yo mostré algunos como frases así como célebres, como de académicas y académicos de esta y de otras instituciones que dicen así como a mí nadie me enseñó, como creo que es complejo que a lo mejor se está sentando un mal precedente porque estos casos especiales en el fondo ellos cuando trabajen jamás van a poder, es imposible que puedan tener apoyos, como así como gente, mentalidades muy cerradas, ¿no? Yo creo que igual, con eso termino, es un momento también para aprovechar de comprender de qué manera en realidad no controlamos la realidad, como han pasado cosas en este año, por ejemplo, que nadie se lo imaginaba, ¿no? Entonces la ilusión de que como que controlamos la realidad, ¿no? Que es lo que nos enseñan todas las disciplinas científicas, en realidad es una ilusión. Y en realidad también nos hemos dado cuenta, a ver lo positivo, con toda esta crisis, ¿no es cierto?, que somos más flexibles de lo que creíamos que podíamos hacer, como de los procesos administrativos de instituciones tan dañosas como estas, que siempre había que estar el papel ahí, ahora hubo que transformarlo todo. Y eso es muy positivo para personas con movilidad reducida, por ejemplo, que les resulta muy difícil porque enfrentan muchas barreras, porque no tenemos diseño universal, no hay transporte accesible. Entonces, ahí también nos hemos dado cuenta que podemos flexibilizar muchas más cosas, que hay cosas que son mucho más fáciles de flexibilizar y que por lo tanto hay personas que, por ejemplo, pueden trabajar, estudiar desde sus casas y eso puede ser también, puede solucionar muchas cosas, puede abrir como nuevas aristas también. Eh, eso, eso puedo Gracias, aportar. gracias por tu respuesta. Hoy le vamos a mandar un saludo a Sara Herbaje, profesora de tecnología médica, que nos estaba mandando un mensaje ahí, que es importante pensar desde la diversidad, sobre todo en la universidad. Sara solía ser mi compañera de oficina, actualmente por supuesto ya no lo somos, pero le mandamos un gran saludo por seguir el seminario y por su opinión, ¿no? En términos de relevar la diversidad en los espacios. Y en ese sentido, desde la Facultad de Medicina se viene haciendo un trabajo, ¿no? Hay una mesa que articula distintos departamentos en torno a varios ejes, entre ellos sensibilización crítica, ¿no? Y difusión y formación, y también está toda la parte de acceso universal tan fundamental que hablábamos, que para algunos y para algunas es una necesidad, sin embargo nos beneficia a todos, a todas, a todes. Y también por otra parte, donde está Sandra y Joaquín, ¿no? Trabajando en el acompañamiento de la adaptación en conjunto con la Oficina de Equidad e Inclusión. Esto es para contarles que hay articulación, hay trabajo, hay ganas, hay compromiso, hay cariño por ese trabajo, así que lo más probable es que vamos a avanzar. Yo hoy estoy con una polera de lengua de señas chilena que dice hola. También invitarles a familiarizarse con la lengua de señas, que es un planeta, un mundo que descubrir. Sandra, para despedirnos, una palabra de despedida a ti y a Luis para que se despidan de nuestro público y cerremos este seminario tan interesante donde nos han entregado sus visiones. Bueno, perdón. Un abrazo grande para todos y todas y todes. La verdad es que es una motivación abrazar esta nueva forma de mirar la educación, a ponerle tinca al construir diseños nuevos y en ese proceso a transformarnos, digamos. Yo creo que nos va a servir para todo, para la transformación personal, para la transformación profesional y también dentro de nuestro rol. Así que un abrazo. Luis. Bueno, yo solo decir que la diversidad es un valor, es una bendición si quiere alguien por ahí que tiene un pensamiento más mágico o religioso, tal vez, como es un aporte en el fondo. La diversidad enriquece y estamos llamadas desde la universidad a construir un conocimiento que sea representativo también y que tenga que ver con las necesidades de las personas reales y concretas. Y en ese sentido, la diversidad que tengamos en esos procesos de construcción de conocimiento y lo que podamos aprender obviamente va a favorecer mucho este proceso. Así que una invitación a todos los colegas y las colegas a que puedan abrirse a la diversidad. Como es difícil que estemos preparados y preparadas para todos los tipos de diversidad que pueden llegar,
pero si estamos abiertos a que hay personas otras que son distintas a mí, que tienen trayectorias distintas, que tienen intereses distintos, formas distintas de aprender, y que la universidad es para todos y de todos, podemos avanzar mucho más decididamente. Y cuente con el apoyo de la Oficina de Equidad e Inclusión para eso también. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces nos quedamos con esa bonita invitación, ¿no es cierto? Todas, todos, todos somos responsables de construir espacios diversos, de respeto, de solidaridad, donde se ponga en relieve, ¿no? Podemos relevar esa capacidad creativa desde cada percepción, donde hay mundos por descubrir y sin duda que nos vamos a encontrar con muchas sorpresas bonitas en el camino. Bueno, muchas gracias nuevamente por seguirnos en un nuevo seminario y esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. Saludos a todas y a todas, muchas gracias, nos vemos. Chau.